El Grimorio del Emisario. Historia escrita por Eduardo Liñán. Desde que era niña vivía en un fraccionamiento que estaba rodeado por un bosque y este siempre me había llamado. Escuchaba el sonido entre las hojas y pensaba que muchos de los rincones tenían secretos escondidos. Debajo de la tierra húmeda, el canto de las aves, lo sentía como algo hechizante. Mis hermanos me decían que era solamente mi imaginación. El bosque era un lugar peligroso y lleno de cosas inseguras, animales y sobre todo que podía perderme. Pero yo me sentía atraída por él como si una fuerza invisible me jalara hacia las profundidades. Ocurrió un día mientras exploraba un viejo sendero cubierto de musgo que encontré una pequeña cabaña de madera vieja y caída. Había partes del techo que se habían colapsado y se notaba el abandono. Estaba casi oculta entre la maleza como si intentara esconderse del mundo. Me sentí intrigada y me acerqué con cautela. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. Las polillas comenzaron a volar por todas partes y un rayo de luz se colaba por una pequeña ventana, iluminando una mesa de madera en la cual habían trastes viejos y restos de veladora. Entonces algo llamó mi atención. En una parte del piso podrido había una especie de agujero y no se miraba sucio. Parecía como si alguien hubiera estado ahí. Al asomarme me di cuenta que en el fondo había algo. Era una especie de libro. Al sacarlo y abrirlo toqué sus páginas ásperas, sintiendo una extraña energía emanando de ellas. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. El libro era un grimorio, un manual de magia y hechicería. Sus páginas contenían secretos que habían estado ocultos y que solamente podrían ser revelados a aquellos con el corazón puro y el alma abierta, según decía una página. No dudé en llevarme el libro a mi casa sin pensar en las consecuencias. Al encerrarme en mi cuarto comencé a leerlo con avidez. Aprendí sobre las hierbas y pociones, sobre encantamientos y rituales. Descubrí un mundo de magia que jamás había imaginado. Un mundo donde todo era posible. A medida que profundizaba en las páginas del Grimorio me sentía cada vez más fascinada por los rituales descritos en él. Un hechizo en particular me llamó la atención, la invocación de un emisario, un demonio menor pero poderoso que podía abrir mi conciencia a nuevas dimensiones. El ritual era complejo y exigía una ofrenda. Sangre. Este era el vehículo perfecto para atraer estas entidades, ya que contenía esencia vital de la persona que la derramaba. En ese momento una idea me invadió. Pericles, mi fiel compañero de aventuras, era un perro anciano y enfermo. Sufría de dolores constantes y su calidad de vida se deterioraba día con día. Podría ser la ofrenda perfecta, pensé. La idea me atormentó durante días y luchaba entre la comprensión por mi amado Pericles y la sed de conocimiento que me estaba consumiendo. Finalmente, la curiosidad y la ambición vencieron mis dudas. Con el corazón apesumbrado, preparé a Pericles para el ritual. Lo llevé a la cabaña, lo acurruqué en mis brazos y pronuncié las palabras, al mismo tiempo que le daba un beso de despedida. Su cuerpo se estremeció y luego se quedó quieto. Tuve que hundir el cuchillo en el corazón para hacerlo sangrar. Empapándome con su sangre, me coloqué en el centro del círculo mágico que había trazado y comencé a recitar el encantamiento. La cabaña se llenó de una energía densa y abrumadora. Un viento helado me recorrió el cuerpo. De repente una columna de humo negro surgió del suelo, tomando cierta forma de un ser humanoide con ojos rojos como brasas y una sonrisa cruel. Era el emisario. Se había presentado de una manera todavía más tangible. Su voz atronadora parecía un eco siniestro en mi mente, ordenando entregarme por completo al espíritu del mal. Un miedo paralizante me invadió, pero al mismo tiempo sentí una extraña atracción a esta oscuridad que me estaba ofreciendo. Tras la invocación del emisario, las sombras se apoderaron de la cabaña. Una oscuridad espesa y opresiva me envolvió, llenando mi mente de ideas caóticas y un conocimiento abrumador. De pronto todo se sumió en la nada y un vacío absoluto me aterrorizó. En medio de esa desolación el emisario reapareció.
Su voz resonó en mi mente prometiéndome poder y conocimiento a cambio de mi completa entrega. La tentación era fuerte, pero una parte de mí todavía luchaba contra la oscuridad. No pude negarme y en ese breve espacio de duda me hizo desfallecer. Al despertar lo hice en la cabaña con el cuerpo de Pericles engusanado a mi lado. El sol ya se había puesto y la tarde se extendía como una sábana gris sobre el bosque. Caminé hacia mi casa con la mente nublada y el corazón apesumbrado. Al entrar me encontré con mi familia desesperada por mi desaparición. 2 días habían pasado desde que había entrado a la cabaña. No supe qué decir. Solo pude balbucear palabras incoherentes. Me reprendieron por mi responsabilidad y me enviaron a mi habitación. A pesar del cansancio y la confusión, una fuerza irresistible me impulsaba a regresar a la cabaña. Esa noche bajo la luna llena el lugar se transformó. Las paredes se abrieron revelando un portal hacia un mundo oscuro y caótico. El reino de la perdición se extendía ante mí, lleno de criaturas grotescas y energías corruptas. En ese momento mi mente ya no era la de una niña. La oscuridad había tomado posesión de mi ser y mi cuerpo se convirtió en un instrumento de maldad. En medio del caos y la oscuridad, una figura inesperada surgió de pronto de no sé dónde. Era una anciana, la dueña del grimorio que había desatado toda la locura. Su rostro estaba marcado por las arrugas y la ira. Me miraba con recelo y me preguntó qué hacía en su casa. Le conté que había encontrado su libro y que mi búsqueda de conocimiento había abierto un portal a este mundo de pesadillas. La anciana se rió con desdén burlándose de mi ingenuidad, pero al sentir el portal y las criaturas que habían emergido de éste, su expresión cambió por completo. El miedo se apoderó de ella y trató de escapar. En su desesperación se tropezó con unas ramas y cayó de bruces sobre una roca. Quedó inconsciente y mientras tanto las voces hablaban en mi mente. Me decían que debía trascender y que era hora de completar mi iniciación. Para ello necesitaba el manto de bruja, y solo se podía obtener ofreciendo un sacrificio a la señora. Al principio dudé porque la sed de poder y la oscuridad que me rodeaba me nublaron el juicio. Sin demora arrastré el cuerpo de la anciana hasta donde yacía el cadáver podrido de mi perro. Al acomodarla, un gemido de dolor escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron para mirarme con una mezcla de odio y lástima. El camino de la bruja te va a consumir, susurró con la última fuerza que le quedaba antes de rebanarle el cuello. No sé cómo lo hice, pero lo hice. De pronto todo quedó en silencio nuevamente. De la misma manera se sumergió de nuevo en el abismo como la presencia del emisario. Al despertar, esta vez permanecía en mi habitación, rodeada de la tranquilidad de mi espacio. No entendía qué había ocurrido, pero me sentía más plena, con más claridad en mi mente, pero la realidad estaba distorsionada. Podía mirar seres horribles surgir de todas partes, con sus rostros demoníacos y esas voces que a veces escuchaba fuerte detrás mío. No pude soportarlo y como dijo aquella maldita vieja, no estaba preparada. Corrí de nuevo a la cabaña donde encontré las huellas de mis atrocidades. La cantidad de conocimiento y energía que había desatado era abrumadora. Mi mente, incapaz de procesar tanta información, comenzó a bloquearse. Busqué respuestas en el grimorio, pero para mi horror las páginas estaban en blanco. No había una sola palabra, ni siquiera una imagen para guiarme en este nuevo y aterrador camino. Me sentí perdida y aterrorizada. El miedo trajo a las criaturas del portal que ahora me estaban persiguiendo en la realidad. Surgían sombras de los rincones más insospechados, susurrándome palabras de odio y tentando con promesas de poder a cambio de muerte. Corrí a mi casa gritando de miedo y con dolor de cabeza. Fue lo que me hizo tirarme al suelo porque no tenía idea de lo que me estaba ocurriendo. Todo ese torrente de ideas se arremolinaban en mi cabeza. Mi familia al verme en ese estado, confundida y desesperada, me llevó al hospital. Los médicos no sabían lo que me estaba pasando. Solo podían observar cómo mi mente se estaba desintegrando poco a poco.
En la habitación del hospital las paredes se expandieron, convirtiendo mi espacio en un abismo sin fondo. Las criaturas me rodeaban y sus voces seguían en mi cabeza burlándose de mi debilidad. En ese momento supe que había sido traicionada. El grimorio, la anciana, el portal, todo había sido una trampa para conducirme a la locura. No había hecho lo que debía y ahora pagaba el precio. Mi mente se quebró a mil pedazos, incapaz de soportar la carga de la oscuridad que había desatado. Me convertí en una prisionera de mi propia mente, atrapada en un laberinto de terror y locura. Mi cabeza y mi espíritu se convirtieron en un campo de batalla entre la realidad y el mundo espiritual. El emisario siempre estaba presente, susurrando promesas de poder y conocimiento en mi oído. De algún modo, y cuando estaba sumergida en un letargo por los medicamentos que me daban, esta entidad se hacía presente de muchas maneras, pero lo más aterrador era su aspecto demoníaco. Lo podía ver con claridad ahí junto a la puerta o al pie de mi cama. Luego de esto sufría convulsiones. Recuerdo que las paredes blancas se convirtieron en un lienzo de pesadillas. La luz fluorescente, fría y artificial solo servía para intensificar la oscuridad que se agazapaba en las esquinas. Un silencio llenaba el aire, roto solamente por el ocasional zumbido de las máquinas o el lejano lamento de otro paciente. Una noche, mientras luchaba contra el sueño, una sombra se deslizó por debajo de la puerta. Era una sombra espesa y densa, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Se movió con una fluidez aterradora recorriendo la habitación. La sombra se detuvo frente a mi cama y en ella surgió una figura. Era un hombre alto y delgado, con la piel pálida y los ojos que brillaban como brasas ardientes. Una sonrisa se extendía por su rostro, revelando dientes afilados y amarillos. Su cuerpo estaba envuelto en una túnica negra, que parecía absorber la luz, y una aura oscura lo rodeaba, llenando la habitación con una sensación de terror. «Has estado esperando», me dijo con una voz profunda y ronca que parecía vibrar dentro de mi cráneo. «Has estado anhelando el poder, el conocimiento. Solamente yo puedo dártelo». «No», murmuré con mi voz apenas audible. «No quiero tu poder, no quiero tu oscuridad». La sonrisa del hombre se ensanchó y retrocedí en la cama presa del terror. La sombra se acercó envolviéndome en su oscuridad fría. Podía sentir su influencia en mi mente, hablando con promesas y mentiras, tentando mi voluntad debilitada. La oscuridad se resistió, tratando de arrastrarme de nuevo a su abismo, pero la luz era más fuerte. Poco a poco la sombra se disolvió, dejando solo la habitación silenciosa y la tenue luz de la luna. Me acurruqué en la cama, temblando por el terror que aún me dominaba. En el fondo de mi corazón una pequeña llama de esperanza se había encendido. Sabía que la batalla no había terminado, que la oscuridad todavía acechaba en las sombras, pero también sabía que tenía la fuerza para resistirla, para encontrar la luz en medio de la locura. La tortura diaria de ver esas criaturas, escuchar sus peticiones de sangre y sacrificio me llenaban de terror. Cada noche era una lucha por sobrevivir, por mantener mi cordura en medio de la oscuridad que me rodeaba. Con el tiempo los médicos lograron bloquear las visiones con medicamentos. Salí del hospital, pero mi mente seguía atrapada en ese mundo entre dos dimensiones. Me encerré en mi habitación, incapaz de enfrentar el mundo exterior, uno que ahora me parecía tan ajeno y hostil. Sin embargo, mi soledad no podía evitar recordar el mundo que había visto, un mundo que pocos podían ver, pero que yo podía caminar y explorar a mi antojo, un mundo que también era un infierno lleno de sufrimiento y dolor. Vivo ahora en la frontera entre dos mundos, una prisionera de mi propia mente. Soy una bruja sin poder, una espectadora de un horror que solamente yo puedo presenciar, pero en algún lugar profundo de mi corazón todavía albergo una esperanza de encontrar un camino de regreso a la luz. Realmente quiero escapar de la oscuridad que me ha consumido.